Bienvenidos a la Academia del Éxito. Bueno, bienvenidos a su Academia del Éxito. Dios me los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Hoy traigo una palabra poderosa, bautismo en agua. Amén. Para los que trajeron cuaderno, anote por favor. Bautismo en agua. Amén. Miren, es poderoso el bautismo para una persona, para el cristiano como tal. Es muy importante. Sabemos que el bautismo es poderoso y ahí es donde empieza el río de Dios. ¿Y qué es el río de Dios? Lo primero que hace el río de Dios es ganar. Nosotros como tal, cuando implementamos el río de Dios en las personas, lo primero que hace uno es ganar a la persona. Consolidar. Lo segundo es consolidar. Lo tercero es discipular. ¿Ven? Y lo cuarto es enviar. Cuando uno envía ya a recoger la cosecha. Es lindo, eso es bello. Pero también dice, ¿qué nos manda nuestro Señor Jesús? Dice, nuestro Señor Jesús nos dice que id y prediqué el Evangelio en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos va a enviar, nos está enviando. Y si el Señor nos envía, tenemos que obedecer. Si el Señor nos está enviando hoy a Estados Unidos, pues tenemos que aquí ganar gente. Después que nosotros ganemos, nosotros vamos a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien sea Ronaldo, se gane 1, 2, 5, ya en un futuro él va a bautizar a los que él se ha ganado. Pues. Igual el hermano acá. Todos lo vamos a hacer. Amén. ¿Y qué pasa? Miren, es muy importante. Hay mucha gente que cuando llegan al Evangelio, conocen al Señor, no quieren bautizarse. Y antes me decían a mí que era un requisito. Yo no lo veo como un requisito, lo veo como una obediencia hacia el Señor. Porque si el Señor nos dice que tenemos que bautizarnos porque Él lo hizo. Amén. El Señor no nos va a mandar a hacer algo que Él no haya hecho. Amén. Dice, el bautismo significa sumergir. Eso es el bautismo, sumergir. Para bautizarse hay que creer. Para uno bautizarse uno tiene que creer en el Señor. Creer que Él está ahí. Amén. Cada acto es un acto de obediencia. Cada acto de obediencia trae consigo una bendición. Cuando obedecemos al Señor, eso trae una bendición a nuestra vida. Porque cuando obedecemos, el Señor nos va a hablar. Y ya les voy a decir más adelante por qué. Dice, el bautismo es la confirmación de nuestra decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Eso es obediencia. Amén. Marcos, vamos a la palabra. Marcos 16, 15, 16 al 18. Lo voy a leer. Dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Todo el que crea tiene que bautizarse. Todo. Dice aquí, miren, repito otra vez. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo hombre, mujer, a todos. Y el que creyere fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El bautismo no nos va a salvar. Lo que nos salva es la remisión. La sangre de Cristo es la que nos salva. La sangre que derramó el Señor en la cruz. Pero ¿qué pasa? Es algo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Cuando nosotros nos ganamos a alguien, tenemos que enseñarle a que tiene que bautizarse porque el Señor lo hizo. Amén. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren lo poderoso que es el bautismo. Cuando obedecemos al Señor, el Señor nos manda, ¿verdad? Ya estamos completos, ya obedecimos al Señor. Dice, creímos y nos bautizamos.
entonces el Señor nos va a dar poder. Dice que ninguna cosa mortífera, nada nos hará daño. Le pondremos las manos a los enfermos y sanarán. Le pondremos las manos, hablaremos en su nombre y los demonios se tienen que ir. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Y hemos sido obedientes. Amén. Mateo 3, 13, 14 y 15. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Miren, el Señor fue a Juan. En ese tiempo, Juan el Bautista era el que bautizaba en agua. Y el Señor fue, porque el Señor fue obediente y es obediente. Y Juan se le oponía, no, pero tú vienes a mí, a que yo te bautice cuando yo tengo que ir a ti. No. Y él se oponía, dice la Biblia. Y el Señor le dijo, pero mira, ya, hazlo y ya. Y dice la Biblia que lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor es obediente. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo ahí? Es poderoso el bautismo cuando obedecemos y nos bautizamos. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, yo no puse pretexto para bautizar, no lo hice. Creí que el Señor restauró mi vida, que el Señor hizo lo que está haciendo en mi vida. Creí y me bauticé. Y desde allí yo sé que el Señor empezó a transformar mi vida grandemente. Desde que lo conocí, el Señor empezó a hacer un cambio en mi vida. Y creo que así también lo va a hacer con ustedes. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Pero vean lo que trae acá el bautismo. El 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Amén. Miren, poderoso. Y ahí, cuando él sale, se obedeció, se bautizó, pero el Señor ya le había dicho a Juan, mira, en el que yo descienda, en el que mi espíritu descienda, ese es mi Hijo. O sea, ya el Señor le había hablado a Juan y le dijo que en el que él descendiera, que su espíritu descendiera, ese era su Hijo. Y descendió en él, en Jesús. Y dice que los cielos se abrieron. Cuando nosotros nos bautizamos, los cielos se abren a nuestro favor. ¿Cómo se van a abrir? No sé. Eso lo sabe el Señor. Cada uno se le abre a su favor. Porque la obediencia trae beneficios a nuestras vidas y a la de su familia. Amén. Y desde ahí empezó el ministerio del Señor. Poderoso. Poderoso el Señor. Cuando obedece. Y tenemos que imitarlo. Este es el modelo de Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. A eso es que estamos aquí, para imitar al Señor. Si el Señor se bautizó, tenemos que bautizarlo. Amén. Dice, miren, esto es poderoso. Cada vez que uno obedece el Señor, cada vez que uno lo obedece, el Señor se complace. Jesús, cuando se bautizó, complació al Señor. Cuando uno se bautiza, complace al Señor. Y viene palabra hacia Él. Porque ahí le habló el Señor. Este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Los cielos se abrieron, cayó el Espíritu Santo y habló el Señor. Es poderoso. ¿Cuántos nos han bautizado acá? Todos. ¿Cuántos se van a bautizar? Amén. Amén. Va a ser poderoso. Cuando lo hagan de todo corazón, miren, el Señor le va a abrir los cielos. Amén.
Muerte al pecado. Ven acá, Romanos 6, 1, 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que se bautizaron, ¿sabes? Cuando se bautizan, morimos para el mundo y empezamos a vivir para Cristo. Entonces, dice acá Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como resucitó Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en la vida nueva. Tenemos que andar en una vida nueva. Cuando conocemos al Señor y cumplimos todo lo que el Señor nos pide, andamos nuevos, nuevecitos. Recién salió del dealer, como dicen aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay que servir al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que murió ya en agua, ya el Señor lo justificó de su pecado. Somos nuevas criaturas. ¿Cuántos lo creen? Y si morimos con Cristo, creemos que Él también viviremos con Él. Amén. Cuando morimos, mire, el cristiano tiene que tener la certeza de que cuando muere físicamente se va a ir con el Señor. Eso es garantía en su vida de que es salvo. El que conoció a Cristo y sabe que muere, se va a ir con Él. Eso es garantía. Y sabe que tiene el Espíritu Santo de Dios con Él y sabe que es salvo. Eso es lo que nos está queriendo decir Pablo acá. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Que si morimos hoy acá, vamos a estar con Él allá. Amén. Miren, para bautizarse solo hay que creer. Solamente hay que creer. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar aquí. Y con esto termino. Felipe y el etíope. Y ven acá. Es poderoso esto. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, Felipe. Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, y el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. El hombre iba de camino porque iba a adorar al Señor. El 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El hombre iba a adorar, pero iba en su carro y iba leyendo al profeta Isaías. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe no estaba allí, el hombre iba en su carro. El Señor le dijo, ve, que lo traspuso allá. Dice, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice, ¿entiendes lo que lees? Gloria a Dios. Aquí. Dice, acudiendo Felipe oyó y le dijo al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. Leía cuando el Señor lo llevaban a la cruz y iba siendo golpeado y azotado. Y así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Le dice, explícame, ¿de quién habla acá el profeta? Está hablando de Jesús. Amén. Y yendo de camino, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le predicó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Amén. El Señor lo mandó, le dijo, explícale. Y él creyó, el eunuco creyó. Y dijo, ay, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe miró para él y dijo, epa, mira, aquí hay agua. Vamos pues, vamos a echarle pichón pues. Y se bajaron, pum, pum. Y lo bautizó de una vez. ¿Pero por qué? Porque creyó. Amén. Y dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Miren, cuando ese hombre se bautizó ya, el Señor se llevó a Felipe, pum, lo bautizó y se lo llevó de una vez, pum, se desapareció. Y ese hombre se montó en su carro y siguió, el eunuco. Y dice la Biblia que él iba gozoso. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Dice, pero Felipe se encontró en el azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren, cuando uno está en la obra, el Señor te va a mandar para donde sea. De ahí para allá ese hombre se ganó mucha gente para el Señor. Imagínense. Que tú ves en tu carro adorando al Señor, Señor, envíame a alguien para que me explique esto. Y pum, te envié un siervo de él. Y sí, ¿qué te impide bautizarte? No, nada, aquí hay agua. Ya, creyó. Es creer, mis hermanos. Es todo. Ahí está el poder del Señor. Cuando uno arrebata ese hombre arrebató esa bendición y arrebató su salvación. Dice que él iba a adorar con un corazón dispuesto. Y el Señor le envió para que se gozara. Amén. Dios me los bendiga. Den un aplauso al Señor.